Bien, cuando se me hizo la invitación, lo cual agradezco para esta plática, me consternaba el hecho de tratar el tema del tratamiento quirúrgico del trauma de tórax en un foro de pediatría. Y nada más cierto que esto, puesto que el 10% del trauma de tórax requiere una intervención quirúrgica, pero cuando el trauma de tórax está asociado a alta mortalidad, realmente es en el departamento de urgencias, es el pediatra de primera atención quien tiene que hacer estos procedimientos para mantener al paciente en estabilidad hemodinámica y muchas veces en vida. ¿Por qué es importante y por qué es específico un tema para el trauma torácico pediátrico? Porque es la principal causa de morbimortalidad. El trauma por sí solo condiciona un 5%, pero si asocia a tórax y a otras lesiones como el traumatismo craneoencefálico, la mortalidad aumenta un 25 hasta un 40%. Efectivamente, su incidencia es menor, solo representa menos del 5%, pero la mortalidad es muy alta cuando se tiene un paciente con trauma de tórax. Y esta mortalidad alta obedece a que en el 8%, si no es que más, hay asociación de otro tipo de trauma. Es importante tener este concepto, porque si tú tienes un traumatismo craneoencefálico que te exige estabilidad hemodinámica, oxemia y perfusión adecuadas, no lo vas a conseguir si no tienes un motor cardiotorácico estable y completo, resuelto, para poder combatir la hipotensión y la acidosis que te puede generar cualquier trauma. Entonces, mi objetivo primordial es que ustedes prioricen el trauma de tórax y muy seguramente van a tener batería suficiente para poder abordar el resto del politraumatismo. Obviamente en el niño hay diferencias anatómicas y fisiológicas muy claras, distintas al adulto, lo cual lo hacen de entrada una categorización de alto riesgo y requiere un diagnóstico complejo, un alto índice de sospecha. Muchas veces el trauma de tórax es dejado en una última instancia y nada más erróneo que esta situación. Las principales causas de mortalidad, vean cómo en menores de 5 años la asfixia y trauma del nacimiento ya tienen un conocido interés, pero a partir de la etapa escolar y hasta la adolescencia, los accidentes de tránsito, atropellamiento, vialidad y el mismo homicidio aumentan. Entonces es una causa de muerte que sí debe impactar en nuestra instancia. Nuevamente aquí para reforzar, vean que por grupos de edad, en los accidentes por vehículos de motor, los accidentes en casa por ahogamiento, sumersión y prácticamente la etapa escolar hace vulnerable al paciente pediátrico a morir por trauma de tórax. Pues bien, el niño tiene características anatómicas importantes, tiene una extrema compliancia de la caja torácica. ¿Qué quiere decir? Su componente cartilaginoso lo hace maleable. Su componente cartilaginoso hace que un exceso de fuerza se dirija directamente hacia los órganos. No hay, es un efecto de explosión, porque no tiene un hueso formado u osificado como en el adulto, que le permite fracturar y distribuir esa fuerza, esa cinética. Esto también es un mediastino móvil, y nada mejor como el ejemplo del neumotórax. Un neumotórax a tensión bascula los grandes vasos que llegan y salen del corazón, comprime prácticamente y desplaza el pulmón contralateral y de alguna manera se altera la vía aérea y las estructuras anatómicas. Por condición, el niño con un trauma de tórax tiene una disminución del gasto cardíaco, y siendo que el niño echa a andar la frecuencia cardíaca más que los sistemas de inotrópicos y del gasto cardíaco, entonces el gasto cardíaco es muy vulnerable en el niño. Se dice que en el niño puede acumular hasta un 40% de su volumen sanguíneo en un hemitórax. Entonces, cuando el niño está hipotenso, prácticamente debemos inferir que hay más de un 40% de volumen. Debe de ser evacuado, porque de alguna manera la hipoxemia, la acidosis, la hipotensión están garantizadas si el pediatra no actúa en el momento del diagnóstico. Esto conlleva un mayor índice metabólico y consumo de oxígeno que lo puede inestabilizar, y obviamente estas funciones no van a permitir sacar adelante la hemodinamia de un paciente politraumatizado. En consecuencia, hay una disminución de los volúmenes residuales y de la función pulmonar que son muy claros de entender.
Entonces, el trauma de tórax tiene una afección multisistémica a través del estado cardiovascular, la retención de CO2, la acidosis. La acidosis es un marcador pronóstico de muerte. Paciente con una acidosis, con un exceso de base mayor de -5, prácticamente es el paciente candidato a lo que se llama control de daños. Es decir, no lo podemos intervenir, tenemos que estabilizarla. Hacer la regla de transfusiones 3-1-1 de paquete globular, concentrados, plaquetas y plasma para poderlo estabilizar y en esas mejores condiciones. La tríada de la muerte es la hipotensión, la acidosis y el choque. Esto nos puede llevar entonces a lo que es hipoxemia. ¿Por qué tiene altos índices en las escalas de evaluación el trauma de tórax? Pues bien, porque está comprometida muchas veces la vía aérea para la oxigenación, está comprometido el tórax en el proceso de ventilación y generalmente la mortalidad va asociada de acuerdo a los órganos o sistemas involucrados. La principal causa de mortalidad es el traumatismo craneoencefálico. ¿Pero por qué? Precisamente porque una hipotensión, una hipoxemia no diagnosticada en un trauma torácico es la principal causa por la cual se eleva el pronóstico de mortalidad. Después siguen las lesiones abdominales y, y el trauma ortopédico. Bien, la edad cobra, por supuesto. El trauma de tórax a menores edades tiene un mayor índice de mortalidad. La duración de la intubación es mucho mayor. Y por supuesto vemos una gran diferencia cuando el paciente no es portador de un traumatismo craneoencefálico. Y es que el mecanismo de lesión, como podemos ver, es conjunto entre el trauma de tórax y la lesión neurológica. Aquí vemos que la principal causa de traumatismo en niños es el trauma torácico contuso, cerrado, es el 90%. Y un 10% es penetrante a edades mayores, en la adolescencia. Pero lo que sí llama la atención es que generalmente en el trauma cerrado va asociado otro tipo de lesiones. Estos niños contusos tienen lesiones abdominales. Tener un trauma de tórax implica tener probable compromiso hepático y esplénico. Y entonces estas condiciones aumentan la mortalidad por trauma de tórax. Definitivamente el paciente que llega con una lesión penetrante es el paciente que directamente va a toracotomía. Entonces, primer punto, paciente con trauma penetrante tiene un abordaje distinto y debe de ser rápido. Incluso es el paciente que puede ser candidato a una toracotomía de urgencia. Y ahí empieza el papel pediátrico de la cirugía en la reanimación del trauma torácico. Aquí nuevamente vemos la mortalidad, cómo se relaciona con los grupos de edad. Las escalas de evaluación del trauma son mayores cuando está involucrado el tórax. Bien, si hacemos un estudio por frecuencias, vamos a encontrar en la literatura que la contusión pulmonar es el trauma más frecuente. Le siguen las fracturas costales, pese a que son raras, pero una fractura costal en un niño traduce gravedad. ¿Sí? Ese es el segundo punto importante. Entonces debemos de buscar intencionadamente esas lesiones que le dan carácter de gravedad a la fractura costal en los niños. Y obviamente el hemoneumotórax es más importante. Entonces, pero si ustedes confrontan las causas por las cuales muere un niño, van a ver que el 90% de la muerte está relacionado a patología del pulmón, a lesión vascular, a hemoneumotórax, a corazón, y posteriormente las otras causas, aunque no son causas de muerte, sí no deben ser obviadas bajo esta conducta. Entonces el primer paso es que existen muchas clasificaciones. Yo me acuerdo que en la residencia te decía, dime los 5 grados de la contusión pulmonar, dime los 5 grados de la lesión esplénica y hepática. Esas clasificaciones podemos perder tiempo en una situación dorada muy importante. Entonces la clasificación más importante en trauma es aquella que te dice por riesgo quién va a morir, quién está en potencial muerte y quién podría esperar. Entonces, bajo estas circunstancias, ustedes deben tener siempre pendiente y pensando muy bien que el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto pueden ser corregidos en no más de 5 minutos y que el tórax inestable, el tamponade o taponamiento cardíaco
también es otra causa de muerte directamente. Muchas veces no debemos apanicarnos cuando vemos imágenes o hasta dantescas del trauma, porque muchas veces estas lesiones pueden desviarnos realmente de la conducta urgente. Debemos estar relacionados con la clínica del neumotórax. Atención, esto no lo debe ver un médico, esto es meramente académico, esto no debe de existir. No puedes tener un neumotórax radiológico sin una sonda, o sea, es algo que clínicamente, en la ausencia de ruidos respiratorios, la desviación de la tráquea central, si tú intubas a tu paciente y ya cuidaste la regla de los 3, intubas al niño con una cánula 5 y sabes que la raya queda en número 15, cualquier hipoventilación interprétalo como hemotórax o neumotórax y no pierdas tiempo en una radiografía. Tienes que actuar rápidamente en ese momento. Posteriormente está relacionado, por supuesto, con la clínica del derrame pleural, la presencia de fracturas, de deformidades, traducen mucha gravedad en el niño las fracturas costales y obviamente hacer búsquedas intencionadas, si hay un velamiento de los ruidos cardíacos, si existen alteraciones en la tríada de B, que es la hipotensión, la ingurgitación yugular, el paciente está ante un tamponade y hacer la diferencia clínica de esto es determinante. Un paciente que tiene un orificio de entrada y no tiene salida es un neumotórax abierto y se debe tratar inmediatamente. Aquí es importante el mecanismo, sí es importante, porque si tú tienes un trauma contuso, donde todas las fuerzas se disipan, explotan, y generalmente este aplastamiento va acompañado de lesión neurológica. De allí que el mecanismo de lesión es muy importante, y esto nos ayuda para no perder tiempo. Aquí hay un abordaje muy claro de los órganos que pudieran estar lesionados en el trauma contuso, y es un abordaje distinto al niño que tiene una lesión penetrante. Entonces, debemos tener un algoritmo y un protocolo definido para no perder tiempo. Si tenemos un paciente con un trauma contuso, que es el 90% de los casos, la fractura costal, el dolor, la asimetría, el tórax flotante, ¿sí? La posibilidad de contusión pulmonar va a ser mayor y debemos dirigir nuestros estudios razonablemente para buscar estas lesiones anatómicas. ¿Sí? El corazón solo va a tener contusión pulmonar, contusión miocárdica, que efectivamente requiere de un electrocardiograma y una evaluación, pero debemos de detectarlo. La contusión pulmonar es de las causas de muerte inadvertidas que generalmente suceden en el trauma quirúrgico del tórax del niño. Y bueno, si la lesión aórtica puede producir una lesión traumática por transección, pues bueno, debemos pensar de que se requiere una angiografía o de un ataque con angiografía multicorte cuando el paciente esté estable. Si tenemos entonces por otro lado que es una lesión penetrante que muchas veces ya están ocurriendo en casa, o las adolescentes que empieza a agregarse la violencia, entonces sabemos que si hay una lesión penetrante, el pulmón puede estar dañado y eso implica de entrada una sonda de pleurostomía formal. ¿Sí? Implica que sí, aquí sí, si hay un trauma penetrante, el corazón debe probablemente buscar intencionadamente una pericardiocentesis o tener, hasta no demostrar lo contrario, un paciente con tamponade que requiere una intervención en el servicio de urgencias, apoyado con ultrasonido y con ecografía, idealmente para dirigir el procedimiento. Y miren, aquí la aorta también puede estar lesionada, pero la tráquea y el esófago en los traumas penetrantes es importante considerar el enfisema mediastinal y el estraidor, ya que una broncoscopía, como vamos a ver posteriormente, no solamente va a ser el diagnóstico, sino que nos va a permitir intubar una vía aérea y estabilizar una vía aérea muchas veces comprometida. Los parámetros clínicos son muy importantes. Este es un estudio muy interesante donde buscaron cuáles son los datos que nos hablan a favor de que el paciente es portador de un trauma de tórax. Pues bueno, la auscultación anormal en todo momento nos hace pensar si está intubado y hipoventila, el paciente tiene un neumotórax. La hipotensión te obliga a descartar tamponade. Una escala de Glasgow menor a 15, sonidos torácicos anormales en la examinación, el aumento y el esfuerzo respiratorio y la fractura de fémur como factor pronóstico
sí nos ayuda a detectar quién es el portador de un posible trauma torácico. Aquí, como podemos ver, el niño en primera instancia echa a andar la taquicardia como mecanismo compensatorio. Y posteriormente, si lo relacionamos con el porcentaje, se presenta la hipotensión prácticamente cuando tenemos un 40 o 45% de pérdida de volumen. Luego entonces la hipotensión se convierte en un dato pronóstico junto con el déficit de base. Por lo tanto, la taquicardia es el principal mecanismo. Cuando ya está instalada la hipotensión, ya nos está ganando. Entonces, ustedes tienen que recordar, los parámetros del PALS están muy bien abocados, simplemente voy a exigir más el contexto de la vía aérea, y es muy fácil. Es decir, ustedes ejecutan su ABC y la vía aérea es el primer paso para iniciar el tratamiento del trauma torácico. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede oxigenar el paciente? Ustedes ya utilizaron una bolsa mascarilla, un ambú, una vía aérea nasal. Y si el paciente no se oxigena, si no se mejora la saturación, no hay que perder tiempo en intentarlo. Está bien descrito que este paciente necesita un control definitivo de la vía aérea, de manera endoscópica, si es posible, rígida o flexible, pero la gran mayoría de las veces como pediatras tenemos que hacer en urgencias una conducta quirúrgica. Y la conducta más quirúrgica y más sencilla es hacer una cricotiroidotomía. Se lo pueden palpar muy bien la membrana entre la tiroides y el cricoides, y a través de un catéter, una aguja, puncionar, y entonces con ese catéter, con esa jeringa de punción rosa de 20, podemos tener 30 minutos de una adecuada ventilación en lo que tú formalizas la vía aérea por una endoscopía o prácticamente a través de una traqueostomía. Como pueden ver, ustedes van a hacer evaluación de una vía aérea difícil, y si no funciona la vía aérea, así sean las mascarillas laringias, entonces hay que considerar la intubación desde el punto de vista endoscópico. Y si no, ya debiste haberlo resuelto con la cricotiroidotomía. Pero bien, entonces la vía aérea realmente en trauma de tórax siempre debemos de pensar que esté comprometida. ¿Qué vamos a hacer cuando la vía aérea es parte del trauma? Por eso es donde no debemos apanicarnos. Puedes tener un traumatismo craneoencefálico, pero probablemente tienes una vía aérea para poderlo estabilizar. Puedes tener un trauma abdominal, pero tienes una vía aérea libre. Pero cuando tienes comprometida la vía aérea, la conducta más importante es que si está fracturado todo aquí, probablemente tengas que hacer una cricotiroidotomía, estabilizar, y a veces en la misma lesión, en el mismo trauma, tienes que insertar una cánula endotraqueal para ventilar al paciente. Es muy probable entonces que las técnicas percutáneas de traqueostomía, video asistidas por una broncoscopía rígida, van a tomar gran importancia en los sistemas de urgencias. Una broncoscopía rígida te va a permitir ventilar al paciente mientras te dirige de forma asistida la colocación de una cánula de traqueostomía, como podemos ver aquí. Cuando en otras ocasiones la broncoscopía flexible también te puede ayudar, y si no, volvemos al territorio pediátrico de hacer una cricotiroidotomía. Bien, la broncoscopía es importante porque te da una extensión directa del daño en el trauma de tórax y de la vía aérea. Puede ser normal y puedes conllevar a tratamiento conservador, humidificación, observación, vigilancia de la vía aérea. Pero puedes advertir ya un hematoma, que probablemente si el paciente no tenga estridor, sabes que vas a intuir que va a haber un compromiso de la vía aérea. Muchas veces la broncoscopía te estabiliza la vía aérea, te permite intubar y también permite hacer estudios de extensión con una tomografía. Este es un paciente que este hematoma se extendió hasta el tórax, ¿sí? Y prácticamente una vez que se logró vencer este hematoma, pues se advierte toda la laceración de la vía aérea. Puedes intubar selectivamente y asegurar una vía aérea y tener un paciente estable para posteriormente llevarlo a su corrección quirúrgica. Entonces, no es el tema, pero el trauma de tórax va de la mano con el trauma de cuello. Sí, ya hay pautas muy claras. Lo importante es saber que hay zonas. La zona 3 arriba de la mandíbula es la más difícil. Son los pacientes que probablemente hay que hacer técnicas endovasculares, inclusive una angiografía para colocar un stent. Pero la zona 1, la zona 2, que está entre el ángulo de la mandíbula y la región del tiroides, es una lesión vascular.
igual que la zona 1 que se encuentra a nivel supraclavicular. Entonces esto nos va a permitir saber que el paciente que tiene lesionado la zona 1 requiere una tomografía y probablemente una búsqueda intencionada de lesión a nivel del esófago. El esófago es con mucho una secuela. Nadie lo advierte, nadie lo estudia hasta que el paciente llega con fiebre, con mediastinitis y con datos de toxicidad 2 o 3 semanas después. La zona 3 es una angiografía y tenemos que estar de la mano con una embolización y con un hemodinamista. Muchas veces, afortunadamente, se pueden tratar el tapón o el coágulo de manera conservadora. Pues bien, entonces, todas las pautas y para resumir, los esquemas van dirigidos a la detección oportuna de lo que es el neumotórax. ¿Sí? Si el paciente tiene neumotórax, inicia una serie de actividades, que es la inserción de una sonda formal, y después de esto preguntarnos, ¿la presión sanguínea está conservada? ¿La frecuencia cardíaca, el murmullo cardíaco es audible? Entonces, esto nos da la pauta para las medidas conservadoras porque ya tenemos resuelto el neumotórax. Pero si no, se inicia entonces el apoyo de otros estudios, donde en el departamento de urgencias el estudio más importante es el FATS, es decir, el ultrasonido rápido que busca lesiones específicas en cavidades, como lo veremos después, buscar datos de hemopericardio, instalar una pericardiocentesis, una ventana pericárdica, insertar una sonda y posteriormente tener una evaluación ecocardiográfica que nos permita a tomar decisiones. Entonces aquí vemos, el FAS son 4 puntos importantes, muy sencillos, que todos nosotros, sin ser radiólogos expertos, debemos estar en conocimiento de esto. El primer punto es buscar datos de hemopericardio, de tamponade, para poder instaurar una pericardiocentesis. La sola extracción, el saco pericárdico puede contener hasta 200 mililitros, pero con 20 mililitros de sangre que tú extraigas del saco pericárdico mejora mucho la función diastólica y mejora mucho el estado hemodinámico. Entonces tenemos que hacer una búsqueda intencionada del hemoneumotórax. De hecho, el estudio ideal, a veces se nos pueden escapar neumotórax en motoras menores a 50 mililitros en una radiografía, pero en ultrasonido no. Y obviamente hacemos una búsqueda también de lesiones asociadas, como lo que es el hígado, lo que es el vaso, pero básicamente buscamos hemoperitoneo para inferir que existe otra lesión en el apartado de circulación. Bien, finalmente, puede que nos guste el abordaje clínico, que debe ser obligado, o puede que nos guste el abordaje radiológico. Bueno, también hay pautas radiológicas. Y las 3 lesiones más importantes, partiendo de que ya resolviste un hemoneumotórax, es el ensanchamiento mediastinal y la fractura de la primera costilla. Puede introducir una lesión aórtica, lesión de grandes vasos. ¿Sí? Colocas una sonda y la sonda muchas veces está desplazada, probablemente el callado aórtico o lo que es el hematoma por una laceración te esté desplazando esa sonda orogástrica y tengas una lesión de grandes vasos. Entonces, ante la presencia de un ensanchamiento mediastinal, todo paciente debe ser candidato a un estudio de angiotomografía para detectar lesión vascular, aparte de los beneficios que te da la fractura, la contusión pulmonar y la búsqueda de daño a otros órganos. El neumotórax y la contusión pulmonar van prácticamente de la mano. Las áreas contundidas son lesiones que pueden experimentar hemorragia y deben de ser también valorados a través de la angiotomografía. Y podemos tener un hemotórax y un neumotórax, como que ya debimos haberlo resuelto, y posteriormente la tomografía podría ser el estudio a seguir. Entonces, ante un trauma penetrante, es muy directo. Lo primero que nos preguntas, ¿este paciente tiene signos vitales? ¿Este paciente llegó con signos vitales y se paró en ese momento? Entonces, si hay signos de vida, si hay trazo electrocardiográfica, ese paciente es candidato a una toracotomía de urgencia en la sala de urgencias. No podemos darle una estabilidad hasta no intervenir y hacer un control. Pero vuelvo a insistir, trauma penetrante. El trauma contuso nada tiene que ver. El trauma penetrante sí tiene que ver con la toracotomía de urgencia.
Entonces seguimos los parámetros de la TLS y la pregunta es muy clara. El paciente está estable, iniciamos una serie de estudios, colocamos una sonda y vamos a ver si la tensión arterial sistólica está por arriba de 60 o por debajo de 60. Si el paciente sigue hipotenso y ya restituimos más del 20% de su volumen, entonces probablemente tenemos las indicaciones de una toracotomía de emergencia, un gasto del 30% del volumen sanguíneo o en el adolescente más de 1,5 litros al momento de insertar o de evacuar el tórax, o en el niño 2 mililitros por kilo por en las primeras 4 horas, o 200 o 300 mililitros en las primeras 4 horas, lo hacen candidato a una toracotomía. Que no se confunda con la toracotomía que se hace en urgencias. Esto ya pasó, ya se evaluó después de haber colocado la sonda. Y el paciente estable, pues bueno, ya podemos particularizar. Cuando el paciente está estable, ahora sí buscamos los estudios que se requieran para buscar topográficamente el órgano y buscar el tratamiento específico. Desde la angiotomografía, desde la solicitud de troponina. La troponina está relacionada con la contusión miocárdica y es un factor pronóstico también de mortalidad. Entonces siempre busquen con un electrocardiograma y con niveles de troponina en niños, contusión miocárdica como causa inadvertida de muerte en el trauma de tórax pediátrico. Y obviamente la angiotomografía nos va a ayudar a buscar otras lesiones asociadas. Entonces, esto es lo que ya comentamos. Bien. Bien. Posteriormente que ya tuviste la valoración inicial, viene una valoración secundaria. La valoración secundaria implica entonces guardar un orden. Ya hiciste la resucitación, ya resolviste con tus ondas, con tu pericardiocentesis si fue necesario, y entonces viene, ahora sí, la búsqueda de lesiones asociadas para dar un tratamiento definitivo. Entonces, eso es muy importante, esto lo recomienda el PALS, son características clínicas y son estudios de imagen y de laboratorio suficientes para poder determinar dónde está el órgano lesionado. Por ejemplo, si tú tienes un paciente parapléjico, podrías pensar que tiene una lesión medular. De acuerdo, el esteroide podría esperarte, pero una paraplegia traduce en el trauma de tórax que tienes una laceración en la aorta y esa laceración expansiva está lesionando. Entonces vas a tener dos factores pronósticos muy malos. Probablemente este tipo de paciente ya debió haber sido protocolizado y llevado a la sala de operaciones a un estudio de hemodinamia para tratar de colocar un stent en el sitio de la laceración aórtica. Entonces, vuelvo a recordar, hay que priorizar por riesgos, ¿sí? No por estadísticas. Y eso es muy sencillo. Si tienes un neumotórax abierto, lo que tienes que hacer es hacer insertar en la línea medio clavicular siempre, no hay que esperarnos a una radiología, un catéter para quitar el carácter de hipertensión de ese neumotórax. Y posteriormente ustedes podrán recordar que el esfacelo de los tejidos funciona como una válvula. Entonces entra aire y el aire queda atrapado, la presión intrapleural se vuelve muy positiva. Y entonces esta medida sencilla de obturar por 3 lados ¿cómo podría ser un parche? Entonces esto nos va a permitir, eso no quita que tengas que instalar una sonda. La sonda debe de ser colocada por el médico pediatra de primera atención, si no hay cirujano, o tardan mucho en llegar o están muy ocupados, ¿no? Entonces, la técnica es muy sencilla. En el borde superior se coloca la sonda, no hay mucho tiempo que perder. Hay sondas para cada edad, no les hagan tanto caso, coloquen una sonda formal. Bien, y una sonda formal implica no intentar, no colocar una sonda orogástrica y todo. Se trata de colocar una sonda formal que te sirva para evacuar. Hay muchos estudios interesados en tratar de colocar sondas menos traumáticas, pero en la práctica, vean ustedes, el hemotórax y el neumotórax tiene un éxito del 81 y 75% respectivamente. Entonces hay que colocar una sonda formal. No hay que estar manufacturando, colocándole más hoyos a una sonda que lo único que hace es doblarse y estas son cosas que no se deben de ver. Se debe de hacer una sonda formal para el evacuar todo paciente con trauma.
Posteriormente es importante el conocimiento. El paciente va a ser conectado a un sello de agua y succión. Debemos de ver que el funcionamiento sea adecuado, el orden correcto de las conexiones, mantener los niveles y sobre todo el gasto horario y las características. Esto va a definir la conducta quirúrgica o la conducta conservadora y detectar fuga aérea. Ustedes tienen aquí 2 centímetros de agua. Esto no debe de borbotear. Si borbotea, a veces se pinza cerca en la salida del paciente y si se quita la fuga, pues la fuga viene del paciente. Si esta fuga el paciente está febril, inestable, con altos requerimientos ventilatorios, esto es una fuga aérea, es una fístula broncopleural de alto gasto. Entonces es una urgencia quirúrgica y debe de ser tratada. ¿Sí? Es lo que les comentaba, es infrecuente ver al niño con fractura costal, pero la fractura costal está relacionada directamente con el pronóstico, aumenta la mortalidad y aumenta las complicaciones, de tal suerte que arriba de 3 fracturas prácticamente se puede alcanzar hasta una mortalidad del 40%. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente ya va a tener una inestabilidad en la caja torácica, tiene una contusión pulmonar muy seguramente, eso va a condicionar una hemorragia parenquimatosa y neumotoras por lesión de estructuras de la vía aérea. Entonces, esto se ve en adultos, pero sí tenemos que tener conocimiento que si hay un tórax inestable, donde hay más de 2 trazos de fractura sobre una costilla, el paciente probablemente debe requerir de un medio de estabilidad para mejorar las condiciones y mejorar la mecánica ventilatoria. La contusión pulmonar considero que si es bilateral, es uno de los datos de búsqueda y tratamiento rápido, puede generar muerte. La tomografía relaciona muy bien con los niveles de gravedad, de tal suerte que si tú tienes más de 18% menos del 18% de compromiso tomográfico, probablemente tu paciente con medidas conservadoras no requiera intubación o ventilación mecánica. Pero si es portador del más de un 25% de compromiso tomográfico, hay que instaurar las medidas de ventilación porque son los pacientes que van a requerir. De tal forma que la forma leve requiere una monitorización, mantener adecuada la oxemia, analgesia estricta, la fisioterapia puede ayudar. Nosotros la fisioterapia más efectiva es la broncoscopía. A veces los pacientes tienen contusión, tienen secreción, tienen sangre y no va a mejorar la ventilación con golpes. Entonces hay que hacer una broncoscopía formal cuando esté estabilizado el paciente. Y obviamente la ventilación positiva, compresión positiva al final de la expiración nos ayuda a reclutar ese alvéolo que está edematizado y obviamente a veces va a ser necesario medidas mucho más agresivas como la ventilación de alta frecuencia o la membrana extracorpórea. Bien, esto rápidamente para que recuerden cómo se presentan las lesiones traqueobronquiales. Ustedes tienen un paciente con antecedentes de trauma y ya colocaron la sonda y ya evaluaron adecuadamente. Todo paciente que tiene un neumotórax persistente, a pesar de la correcta inserción de una sonda gruesa, formal, y que sigue fugando el sistema aéreo, el paciente tiene una lesión traqueobronquial. Y es importante hacer una broncoscopía para tener un diagnóstico oportuno, para tener una extensión de la lesión y otras lesiones asociadas. Muchas veces hay hematomas expansivos que producen compresión de la vía aérea y deben de ser evacuados. Entonces, aquí tenemos la broncoscopía, ya se estabilizó, este paciente requirió de una intubación, se colocó un globo distal al sitio de la laceración y el paciente ya se pudo determinar por tomografía que tenía un hematoma en el cuello y con extensión a tórax. Muchos de esos hematomas están contenidos dentro de la pleura mediastinal, pero eso nos ayuda a tener reparaciones mucho más exitosas, mucho más limpias y con mejor pronóstico quirúrgico, por supuesto. Muchas veces tienes que colocar un clamp en los vasos que están sangrando y bueno, esta es una tractotomía, a veces la bala puede perforar y lo que hacemos es colocar unas engrapadoras y abrirlo como medianoche y hacer una sutura directa sobre ello. Bien, entonces estas son conductas que obviamente estamos hablando de un paciente que ya ha estado bien.
Aquí esto es una fuga aérea. Aquí vemos prácticamente cómo el pulmón está lesionado, está fracturado. Si este pulmón no ventila adecuadamente con el apoyo de la presión positiva que nos da nuestro anestesiólogo y es una fístula de alto gasto, pues este paciente probablemente requiera de una resección pulmonar. Sin embargo, muchas veces si es limpio y se tiene una detección oportuna se puede hacer un cierre primario. Lo que ustedes van a ver es que estos pacientes muchas veces van a llegar con atelectasia del bronquio afectado, del bronquio obstruido y con datos de supuración broncopulmonar que deben de ser advertidos. Bien. Y bueno, estas son técnicas de broncoplastía. Muchas veces podemos evitar la resección pulmonar extensa. Si tenemos un bronquio que se pudo conservar, se pudo estabilizar, se puede hacer anastomosis primarias y tener un pulmón en salvamento y posteriormente continuar con el crecimiento pulmonar. Entonces, obviamente el seguimiento endoscópico es muy importante para el seguimiento. Muchos de estos secuelas van a ser relacionados con estenosis. Y bueno, finalmente la pregunta es aquí, ¿en quiénes está indicada la broncoscopía? Yo digo que en todos. La broncoscopía es como la buena esposa del cirujano de tórax. Te complementa muy bien, evita que hagas tarugadas y nos ayuda efectivamente a tomar las mejores decisiones en cuanto al tratamiento. Aquí se puede estabilizar la vía aérea, se puede manejar la hemoptisis severa o masiva, podemos tratar endoscópicamente una laceración si el paciente no está en condiciones de ser operado y bueno, a dar un seguimiento para los pacientes que se pueden estenosar a un futuro. ¿Sí? Y creo que es todo. Y bueno, en el otro contexto, a veces pacientes que van a requerir grandes traqueobroncoplastías hay que meterlos a bomba, ¿sí? Y bueno, este es el contexto de la toracotomía de urgencia. Quien va a hacer una toracotomía de urgencia tiene que seguir un patrón muy claro de evacuación, de hacer una ventana, de tener un control vascular, a veces hasta reanimar en el sitio y hacer prácticamente rafias o reparaciones a nivel cardíaco. Pero bueno, estos son temas más bien quirúrgicos, pero muchas veces debemos dar en cuenta que esos son escenarios que pueden estar presentes en el... Bueno, hoy, el día de hoy celebramos la bandera de México, todo parte de una leyenda de un águila devorando una serpiente, que prácticamente fundó la base de la Ciudad de México, de lo que fue la Gran Tenochtitlan. Y después de la conquista española hubieron muchos estandartes, pero el águila siempre se mantuvo en el contexto de la bandera. Y generalmente vinieron las ideas insurgentes donde ya adecuaron los colores que hoy nos representan. Y bueno, el día de hoy la celebramos y está catalogada como la bandera más hermosa del mundo. Gracias.